Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán, una bienvenida también especial a nombre de todo el equipo y la producción de Bolivia Web TV. Viernes 30 de octubre, último día de la semana, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional declaró constitucional la pregunta para el referendo sobre la reforma parcial de la Carta Magna que habilitará a Evo Morales y a Álvaro García Linera a una nueva reelección. Los magistrados tomaron la decisión luego de conocer el informe magistrado del relator que evaluó todas las características de las interrogantes que hace referencia a la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. La pregunta de referendo será la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Y luego se incluye el planteamiento por disposición transitoria de la ley de la reforma parcial a la Constitución Política del Estado. Se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020 al 2025. Luego de varios días de incertidumbre y el saldo de 3 muertos en el norte paceño, se confirmó la firma de un acuerdo de pacificación entre los mineros del yacimiento aurífero Cruz del Sur y comunarios del Choro Grande. Así lo declaró el jefe nacional de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza. Un destacamento de efectivos policiales se quedará para pacificar el lugar y se procederá a ingresar a la mina, explicó Lanza. El acuerdo incluye las garantías de seguridad para las partes en conflicto, la apertura inmediata a un proceso de diálogo y el análisis de derechos de propiedad del yacimiento aurífero, indicó el representante de la Defensoría del Pueblo. Vamos con más informaciones en Bolivia News. Ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre los aspectos cancerígenos de las carnes rojas y embutidos, la jefa de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud de Bolivia, Vicky Aguilar, ha recomendado a los consumidores consumir carne de llama como una alternativa saludable, según informa el Telegram. En Bolivia tenemos buenas carnes con un porcentaje de grasa bajo como la carne de llama, pero debemos consumirla con moderación porque cualquier exceso causa daño, indicó Aguilar. La carne de este camélido tiene un alto contenido proteico y ha formado parte de la dieta tradicional de Bolivia durante siglos. Recientemente se ha convertido en un atractivo y llamativo componente del menú de los restaurantes andinos de lujo, en platos como el carpaccio de llama. La presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Claudia Cronenbol, ocupará el cargo de vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Consejo Mundial de Energía, puesto que asumirá a partir de octubre de 2016 en el Congreso Mundial de Energía a realizarse en Estambul, Turquía. El cargo al cual fue nominada es el de mayor categoría a escala regional, tomando en cuenta que la estructura de la UEC está conformada por una presidencia mundial, una dirección ejecutiva y vicepresidencias regionales que representan a los continentes. En este caso, estamos hablando de la vicepresidencia para América Latina y el Caribe. Ante el nuevo referendo por la reforma a la Constitución que se realizará el 21 de febrero próximo, el delegado de Unidad Nacional ante el Tribunal Supremo Electoral, Francisco Aramayo, y el asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo MÁS, Gustavo Torrico, consideraron necesario que se realice antes una auditoría al padrón electoral. Sería grave que, habiendo los ofrecimientos de la OEA, no se los tome en cuenta y se postergue esta auditoría hasta después del referendo. Nuestra posición es que este trabajo se haga antes del referendo porque es algo que está siendo postergado desde hace mucho tiempo, señaló Aramayo. La última auditoría al padrón fue realizada en 2009 por la OEA y el Centro Latinoamericano de Desarrollo CELADE, con datos desde el 2005. Y en otros temas les contamos que desde ayer se desarrolla en la sede de gobierno la Feria Internacional de la Paz, FIPAZ, en el campo ferial de Bajo Sehuencoma, Chuquiagomarca.
La feria estará abierta hasta el 8 de noviembre y se prevé que genere un movimiento económico de 55 millones de dólares, según informó el presidente ejecutivo de ese evento, Gerardo Dick. En la feria participan alrededor de 600 empresarios de todos los rubros, además de 9 expositores internacionales. El encuentro ferial incluirá además una rueda de negocios entre los expositores para fortalecer la producción y las ventas. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. Atención con el dólar, que para esta jornada de 30 de noviembre se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro tiene una cotización registrada en 7 bolivianos 52 centavos. El yen se cotiza en 0.56 bolivianos y el real brasilero responde al cambio de 1 boliviano con 78 centavos. El Toro Guarneño sorprendió y goleó a Bolívar por 4-1 en el estadio Samuel Vaca. Con este partido, Sport Boys suma 29 unidades y comparte la punta del campeonato junto a Strongers. El equipo celeste volvió a repetir errores, sobre todo en su defensa, que le costaron muy caro porque tras el primer ataque de los locales llegó el gol. El cuadro dirigido por Carlos Lepp aprovechó una serie de elementos que jugaron a su favor y ya va solo 4 minutos y el Toro ganaba por 1-0. El segundo golpe llegó a los 10 minutos más tarde, a pesar de que a los 8 minutos de la segunda parte Maldonado pita penal para los celestes. Callejón ejecuta y Lampe se agranda. Ahí se terminó la historia porque los celestes bajaron todo y Lepp mandó 2 cartas de gol, Ovejero y Duc, que anotaron el tercero y el cuarto, con los que liquidaron las aspiraciones de Bolívar. En otras disciplinas deportivas les contamos que el golfista cruceño Sebastián McLean empezó con pie derecho el abierto Rebirth de Vicenzo en Punta del Este, Uruguay, que pertenece al circuito del PGA Tour Latinoamérica. McLean terminó con 69 golpes, posicionándose así en el puesto número 15 a solo 4 golpes del líder Brian Bigley con 64 golpes. En el abierto compiten 160 jugadores. Y en la segunda jornada el boliviano espera acercarse más al líder para repetir la buena actuación que mostró el año pasado cuando participó de este mismo torneo. Gentiles amigos, hasta aquí las noticias para este último día de la semana. Última semana además de octubre, tomando en cuenta que en Bolivia viviremos un feriado largo cuando este lunes 2 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, ocasión que se utiliza por supuesto y se aprovecha para visitar los campos santos, los cementerios y visitar a nuestros seres queridos. Que tengan todos un feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.